Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. Como cada noche aquí por Color Visión. Asistimos al final del mes de junio, el sexto mes del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Sexto mes del año. Viene ahora julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y me detengo aquí porque agotamos la primera mitad del año 2026. Increíble, señores. Ya estamos a la mitad justamente del año. Y ahora el 1 de julio abre el descenso del año hacia el final del año. Ya agotamos la subida, la primera mitad. Estamos en la meseta y ahora bajamos hacia el final del año. Y conté corrido hasta el mes de octubre, porque desde que entra noviembre ya hay una transformación general. Estamos en Navidad. Ya comienza a oírse la música de Navidad, comienzan a ponerse en las tiendas los especiales, en los periódicos, en los medios, los especiales de Navidad. Además, el mes de noviembre es un mes de compras, es el mes del Black Friday, es el mes de Thanksgiving. Aquí se celebra Thanksgiving, Acción de Gracias, que aunque es una fiesta tradicional norteamericana, inglesa, pero realmente es una oportunidad de dar gracias, y mucha gente lo acoge como eso mismo, una oportunidad para dar gracias. Gracias por la vida, gracias por todo. Entonces, ya agotada la primera mitad del año, tenemos ahora los meses más complicados en cuanto a la situación de los fenómenos naturales que afectan esta zona, la región del Caribe, con el tema de los huracanes. Sin embargo, no hemos estado exentos a lo largo de este año, para no citar anteriores, a lo largo de este año, de tormentas, de vaguadas, de ondas tropicales, de inundaciones, del sargazo, de un calor terrible, del polvo del Sahara. Lo que nos falta ahora son precisamente eso, lo que nos falta ahora son los ciclones, y cuando llega la época de los ciclones, entonces tenemos que estar preparados. ¿Estamos preparados este año para los ciclones? Nunca lo estamos, siempre lo estamos. En esta zona del Caribe tenemos regularmente la incidencia de los huracanes, pero también, como les indicaba, otras situaciones climáticas, las ondas tropicales, las vaguadas, las inundaciones y el sargazo, el terrible sargazo, señores. Así es. Miren, este lunes se celebró, se realizó un acto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para recordar por todo lo alto el 10º aniversario, que es en agosto, pero del fallecimiento de Atuey de Camps Jiménez. Pero más que ello, el 79 aniversario de su nacimiento, que fue 29 de junio. Pero hace también 10 años, en el 2016, 26 de agosto, falleció Atuey de Camps Jiménez. Falleció a la edad de 69 años. Atuey de Camps, en estos días, Aníbal de Castro escribió un artículo en el periódico que dirige, Diario Libre, rememorando algunos episodios de sus experiencias con Atuey de Camps, y me trajo a la memoria lo que fue mi relación con Atuey de Camps, que relato, le dedico un capítulo, un subcapítulo de esa relación de Atuey y yo, cuando yo cubría los asuntos políticos
para el periódico El Caribe y después en Última Hora como subdirector y después como director de Última Hora, a donde estuve hasta el 2003 y Atuey murió 2016. O sea, siempre una relación cordial, una relación de amigos y relato. Comienzo ese relato de mi relación con Atuey de un episodio vivido frente al Instituto de Señoritas Salomé Ureña, la escuela que por la tarde era Rodríguez Opío, por la mañana Instituto de Señoritas Salomé Ureña, ahí en la calle Padre Villini, en la zona colonial, y donde se registró una manifestación y relato cómo Atuey me sacó del medio del reperpero que había y me dijo, coge por aquí, se metió en una casa, y hago ese relato de cómo fue esa relación. Y después hago el relato de cómo Atuey de Camps, en mi libro Prensa versus Poder, ya listo, mañana pasado se lo presento aquí en el programa, listo para ser puesto en circulación, listo para ser entregado, para ser distribuido. Hago el relato de cómo una vez, estando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, haciendo una cobertura de una manifestación de esas regulares que se hacía, un grupo del Partido Comunista de la República Dominicana, del Pacoredo, la emprendió a golpes contra mí, reportero del Caribe, trabajaba en Prensa Asociada, una agencia de la CIA, me tipificaban de agente de la CIA, me casi destruyeron una cámara, una de mis cámaras, me rasgaron todo el polochet que tenía encima, me dieron golpes y pudo haber sido peor la situación si no es porque Atuey de Camps, siendo el dirigente de la Federación de Estudiantes Dominicanos y del FUS, junto con un grupo de sus compañeros, le entró a dos manos a esos pacoredos y me libró de ellos. Asumió el pleito para él. Con Atuey de Camps a la cabeza, lo narro en mi libro. Ese episodio. Entonces, la relación con Atuey fue muy cordial siempre. Rosendo Tavares, Belton Pineda, periodistas que siempre estuvieron al lado de Atuey. Recuerdo aquellos diciembre de muchos años donde Atuey acostumbraba a celebrar en su casa, ahí de la, ¿cómo se llama esta calle? Ahí en Naco, cerca de la Tiradentes, ahí en Naco, celebraba esos encuentros con la prensa y la gracia de estos encuentros era que él siempre mandaba hacer 2 puercos asados y los tenía ahí y se regodeaba de su relación con los periodistas y la pasábamos de lo mejor. Es un encuentro de camaradería, en esa época de los días cerca de la Navidad, donde todo era fraternidad, encuentros, música, anécdotas. Y su casa, que tenía un gran jardín, ahí vivía con su esposa, su segunda esposa y una gran dama, Dominique Bludon, de nuestros afectos. Y ahí la pasábamos de lo más bien. Y recuerdo cuando se anunció su situación de salud que lo visité. Lo visité. Y conversé con él. Y le dije, no vengo a entrevistarte. No vengo donde el político. No te visita el periodista. Recuerdo como ahora. Lo narro también en mi libro. Te visito como amigo. En un momento difícil de la vida. Y vine para verte, para conversar contigo, para pasar un rato contigo. Me dijo tan triste, demacrado, muy, muy delgado. Caramba, Rudy, tantas cosas que hemos pasado. Creo que estaba Rafa Gamundi Cordero ahí.
me parece, si mal no recuerdo. Pero tantas cosas que hemos pasado a lo largo de esta vida. Y estamos en esto, pero seguimos luchando. Y él era un guerrero, era un gladiador. Atoy de Camps Jiménez fue un hombre que en los estamentos de poder jugó papeles importantes y trascendentes en la vida política dominicana. En el Partido Revolucionario Dominicano, del cual fue secretario general, fue presidente en un momento determinado. Fue el hombre que rompió. Primero estuvo al lado de Salvador Jorge Blanco. Fue el ministro de la presidencia de Salvador Jorge Blanco a la muerte de Manolo Fernández, que era el vicepresidente de la República, quien murió 6 meses después de asumir el poder, el gobierno de Jorge Blanco en 1982. Don Manolo Fernández tenía un cáncer, un comerciante, una persona muy respetable, muy PRDista, era el vicepresidente de la República, falleció 21 de enero de 1983, a los 6 meses. Y Atoy de Camps era el secretario de la presidencia y asumió el papel, sin tener el nombre, pero como secretario de la presidencia, de la mano derecha de Salvador Jorge Blanco y jefe del gabinete. Era una suerte de primer ministro, que lo ejerció. Ya había sido presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Era un hombre de Estado, y fue un hombre de Estado. En el 2003 se peleó con Hipólito Mejía, cuando Hipólito Mejía intentó y reformó la Constitución incluso, siendo PRDista, cuando el PRDismo tenía una norma, era una de sus características, de sus consignas, la no reelección, pero Hipólito trató de reelegirse. Cambió la Constitución para buscar una reelección y Atoy de Camps se opuso. Y junto con Milagros Ortiz Bosch, Hugo Tolentino, un grupo de dirigentes del partido, formaron aquel grupo de los 7 y se opusieron a la reelección, a lo interno del PRD. Milagros Ortiz, que era vicepresidenta de la República de Hipólito, estaba en contra de la reelección. Y Atoy de Camps encabezó ese movimiento. Se rompió con Hipólito Mejía. Narro en mi libro el episodio del carro robado de los Estados Unidos que llegó al país. Una banda se lo había robado, de esas bandas que robaban vehículos, y llegó al país. Yo lo he relatado en otras ocasiones, pero lo relato en mi libro con los detalles. Y el empresario Leonel Almonte había comprado el carro, se lo regaló a Salvador Jorge Blanco. No sabía que la robaba bajo ninguna circunstancia, un importador de vehículos. Y en un juicio en los Estados Unidos se determinó que el carro era un carro de los que había sido robado por bandas de ladrones en California y por allá por el oeste, y lo traía hacia el este para venderlo, y ese carro había llegado aquí. Y Salvador Jorge Blanco, Atoy de Camps, me llamó aquella mañana para decirme, ¿cómo están las cosas? Salvador quiere hablar contigo. Digo, ¿ah, sí? No, que si tú puedes venir mañana a las 10 de la mañana a Palacio, una tarde. Pues sí, cómo no, con mucho gusto yo estoy allá. Ya yo sabía cuál era el tema. Yo trabajaba en el Caribe todavía en esa época. Y el Caribe había publicado la historia que vino a través de Associated Press, fechada en New Jersey, de una investigación que se había hecho sobre esa banda de delincuentes. Había una declaración de un agente del FBI que informaba de que uno de los carros robados estaba en manos del presidente de la República Dominicana.
no acusando al presidente de la República Dominicana que estuviera implicado en una banda de ladrones, lógicamente, sino que había sido llevado o sea, sacaban del país y se encontraba en República Dominicana, y Salvador con eso montó en cólera y me mandó a buscar. Entonces cuando yo llego, entonces me dice, ve, Salvador te está esperando. Yo entro, hablo con Jorge Blanco, yo narro algunos episodios de eso que pasó y las groserías de Salvador Jorge Blanco, su maltrato. Él siempre tuvo un encono conmigo porque él me atribuía ser un hombre de Antonio Guzmán. Yo no tenía nada que ver con el PRD, ni me interesaba el PRD. Al contrario, yo era bastante crítico con el PRD, pero yo era todavía un reportero y yo escribía apenas mi columna y era muy crítico con el PRD. Pero Salvador siempre entendió que yo era un hombre de Antonio Guzmán, y ciertamente don Antonio Guzmán me dio un trato tan exquisito, tan fraterno, tan amigable. Yo cubrí la campaña de Salvador, de Antonio Guzmán, y también la de Salvador, pero la de Antonio Guzmán principalmente los 4 años antes de llegar a Salvador, y yo cubrí la convención, la 7ª convención del PRD en el centro de detallistas, donde hubo el acuerdo de Jacobo Magluta y Antonio Guzmán, y derrotaron a Salvador Jorge Blanco y ganaron las elecciones. Antonio Guzmán presidente, Jacobo Magluta vicepresidente. De quien yo era muy amigo, era de Jacobo Magluta. Y por ende, él era un aliado de Antonio Guzmán, y entonces Salvador me atribuía esa relación con ellos, que yo era entonces enemigo o crítico de él, porque yo era amigo de Jacobo y de Antonio Guzmán. La verdad es que Antonio Guzmán me dio un trato, vuelvo y digo, exquisito, hasta sus últimos días prácticamente. Siempre fue caballeroso, atento, respetuoso, me daba un trato fraternal. Era un jefe de Estado y siempre me acogió, conversamos muchas veces. Y Atuay de Camps entonces me dice, y Salvador tenía esa ojeriza conmigo, me maltrató en ese encuentro en Palacio, y me amenazó con que iba a demandar a la AP, a Prensa Asociada, y al Caribe y a mí por ese cable que había llegado de Estados Unidos, y algo que nunca se materializó. Y Atuay me dijo cuando yo salí de la reunión, me dijo, una reunión de 5 minutos de oír improperios y groserías del presidente de la República, dígame usted, en su despacho, quien no tuvo siquiera la cortesía de levantar. Cuando yo llegué a su despacho, él estaba así. Y cuando yo entré, está aquí Rudy González, ni siquiera levantó la cabeza, cerraron la puerta, y yo me quedé, pues llegué hasta el frente del escritorio. Buenos días, señor presidente. Ni siquiera levantó la cabeza, y lo más que hizo fue se quitó los lentes. ¿Qué es lo que tú te has llegado a pensar? Y con los lentes me señalaba. Acusar a un presidente de la República de haberse robado un vehículo. Mire, presidente. No, déjame decirlo. Bueno, yo relato el episodio. Y me maltrató tanto que permítame retirarme. No dije más nada y me retiré. Cuando salí estaba Atuay de Camps en la puerta del otro lado, en el antedespacho. Tranquilo. Salvador está muy molesto, tú tranquilo. Y así fue el estado de esa relación. Y por eso, cuando se hizo este homenaje, se está haciendo este homenaje, increíblemente, al cual no me invitaron. Me enteré por los periódicos. Y mira que yo me presumo ser amigo de Luis Miguel de Camps, pero no me invitaron. Pero ni modo, está bien, está bien. Y lo importante de esto es que el país reconoce a sus personajes meritorios. Y yo creo que Atuay de Camps, con virtudes y defectos, como todo humano, como todo político, como todo ente de la sociedad, es un hombre que tenía más virtudes que defectos, y que en su paso por la vida política rindió servicios importantes a la República Dominicana.
Y vuelvo y digo, aunque no me invitaron, ni pude ir al homenaje, pues no me invitaron. Yo no voy muchas veces donde me invitan, mucho menos voy donde no me invitan. Con todo y eso me uno a ese homenaje a Atuey de Camps Jiménez. Veo con frecuencia a su hermano, Luis Miguel. Soy muy amigo me presumo yo amigo de su hijo, Luis Miguel. A veces me paso meses y no lo veo, ni sé de él, pero me presumo amigo de él. Pero me siento feliz de que se reconozca la figura de Atuey de Camps. Nació el 29 de junio de 1947, cumpliría ahora 79 años de edad. Murió hace 10 años, a los 69 años. Atuey de Camps me llevaba 3 años mayor que yo, pero fuimos amigos desde que él estaba en la secundaria y nos conocimos muy bien, hicimos una buena relación, como les digo, en el plano profesional, él como político, yo como periodista, como persona, como amigo. Atuey de Camps Jiménez. El tema de Venezuela sigue acaparando la atención del continente, de República Dominicana y del mundo. Algo que vamos a ver la segunda parte de este programa con algunos detalles de cómo va el proceso ahora de reconstrucción del país, de recuperación de las víctimas, los que han sido encontrados a salvo, los que están heridos, la recuperación de los cuerpos de fallecidos, la reconstrucción de barrios enteros. Se habla de unos 100 edificios que fueron derrumbados por los 2 terremotos. Vamos a hablar de eso con un poquito más de detalles. Indotel dio la autorización, la luz verde para la instalación, no sé, la parte legal del procedimiento de la instalación de un cable submarino, son 2 en 1, de Google a República Dominicana, como punto interesante de interconexión, punto medio de interconexión entre Estados Unidos, República Dominicana e incluso el resto de las Américas. La política estuvo de lo más sabrosa el fin de semana pasado. Siguen fluyendo, hay situaciones, hay tensiones, hay mucha tela por donde cortar y mucha agua por pasar por debajo de los puentes todavía. De estos y otros temas conversaremos después de la pausa. Como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, el gobierno de República Dominicana dispuso el envío de un nuevo contingente de especialistas en búsqueda y rescate hacia la República Bolivariana de Venezuela, en apoyo a las labores que se desarrollan tras los devastadores terremotos que afectaron a esa nación recientemente. El equipo estará integrado por rescatistas del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres, del Ministerio de Defensa, del Centro de Operaciones de Emergencias y de la Defensa Civil, quienes se suman a los esfuerzos internacionales para apoyar las operaciones de localización y rescate de personas en las zonas impactadas. La Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus solicitó este domingo al Poder Ejecutivo someter con carácter de urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley para ampliar el periodo de vacatio legis del nuevo Código Penal, al considerar que su entrada en vigor en las próximas semanas podría generar serios inconvenientes en el sistema de justicia. La entidad planteó que el presidente Luis Abinader impulse una modificación del artículo 393 de la Ley 74-25 con el objetivo de aplazar la aplicación del nuevo código y abrir un espacio para revisar y corregir las inconsistencias que a su juicio aún presenta el texto aprobado.
El Servicio Nacional de Salud informó que la red pública de servicios de salud alcanzó las 300 camas destinadas a la atención especializada en salud mental como parte de la estrategia para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario y avanzar hacia la meta de contar con 500 camas al cierre de este año 2026. El anuncio realizado por el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón. La nueva unidad incorpora camas especializadas para brindar atención a pacientes con trastornos mentales que requieren manejo hospitalario, ampliando la cobertura de estos servicios en la región. Una fuerte réplica sacudió Venezuela a primeras horas de este lunes tras los devastadores terremotos consecutivos de la semana pasada, mientras civiles y equipos de emergencia continúan revisando entre las ruinas de los edificios derrumbados en busca de sobrevivientes. La réplica, que se registró unos 27 kilómetros, unas 17 millas al norte de Carabela, tuvo una magnitud de 4.6 según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El Servicio Geológico de Colombia también situó la magnitud en 5,1 en escala Richter. La cifra de víctimas mortales aumentó a 1.450 personas, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante un balance oficial transmitido por la televisora estatal venezolana de televisión. Irán descartó hoy que se realicen reuniones técnicas con Estados Unidos durante esta semana, contradiciendo el anuncio de Pakistán que la preveía para lunes o martes. Los encuentros se enmarcan en las conversaciones derivadas de un memorándum de entendimiento para avanzar hacia un acuerdo de paz. No hay programadas para esta semana reuniones que de los grupos técnicos de trabajo, afirmó el viceministro de Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales de Irán, Qasem Karibadi, citado por la cadena estatal IRIB. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió su precandidatura para buscar un tercer mandato consecutivo en los comicios generales de 2027, opción habilitada por una reforma constitucional de 2025 que permite la reelección indefinida, según informó el partido gobernante Nuevas Ideas. Estamos listos, publicó en la red social X el presidente del partido y primo del mandatario Xavi Bukele, y acompañó el mensaje con una fotografía de la solicitud de inscripción de Bukele y de su vicepresidente Félix Ulloa, en la que se observa un sello y firma de recibido por la Comisión Nacional Electoral. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Hace apenas unos meses, el gobierno de República Dominicana anunció, junto con altos ejecutivos de Google, la instalación de un cable submarino desde la costa este de los Estados Unidos, en la parte alta del estado de la Florida, hasta República Dominicana. Son dos cables submarinos para la transmisión de data, de telefonía, de imágenes, de todo, de última generación, que va a multiplicar por 10 o más
la capacidad de interconexión que hay ahora entre Estados Unidos y República Dominicana. Pero este cable, son 2 cables, enriquecerá esa intercomunicación entre Estados Unidos y República Dominicana. Es el primer cable submarino que se instala desde Estados Unidos hacia esta parte del mundo. Y de aquí es un punto medio para, en el futuro inmediato, reconectar también toda esa parte de Google hacia Centroamérica y Sudamérica. O sea, somos el punto intermedio por nuestra posición geográfica en el centro mismo del Caribe. Esta inversión, que inicialmente es de más de 500 millones de dólares, tiene varios puntos importantes. Primero, nos coloca en una posición envidiable en cuanto a las comunicaciones internacionales. 1. 2. Nos hace un punto importante de interconexión hacia otros lugares. 3. Nos da el prestigio de que por los niveles de intercomunicación que tenemos en República Dominicana y el desarrollo de la tecnología y de las comunicaciones en el país, nosotros estamos precisamente preparados para ese desarrollo, para ese futuro inmediato. Y 4, es una demostración de confianza, de seguridad para la inversión extranjera, en que República Dominicana, por su estado de estabilidad política, social, económica, es capacitado para servir de este puente. El Instituto de las Telecomunicaciones, Indotel, en la persona de su presidente, Guido Gómez Mazara, el presidente del Consejo de Directores, Guido Gómez Mazara, anunció el fin de semana pasado, este fin de semana, que se dio la autorización, o sea, ya el gobierno estaba en las conversaciones y se hizo el anuncio con Google, pero había que cumplir una serie de pasos importantes, que es la autorización oficial del ente oficial que es Indotel, para hacer estos acuerdos y hacer estas interconexiones. Y esto fue ya debidamente aprobado por el Consejo de Dirección del Indotel. Y fue anunciado este fin de semana la resolución, lo que esto implica y cómo esto nos coloca en un punto de desarrollo inevitable, de seguir avanzando en la intercomunicación y las comunicaciones en República Dominicana. Enhorabuena, enhorabuena para el país, enhorabuena para este desarrollo tecnológico, enhorabuena para esta inversión extranjera. Inversión, vuelvo y digo, inicialmente de unos 500 millones de dólares, nada más y nada menos que de una empresa como Google, de los Estados Unidos, expandiéndose. Esto tiene trascendencia, tiene importancia y nos indica realmente ese potencial que tenemos en República Dominicana, que a veces, como estamos en el patio, no le damos esa trascendencia y pensamos que las telecomunicaciones es el uso de los teléfonos, que el uso de una computadora, para poder hablar, para poder ver cosas, para poder ver chat y eso. No, es lo que esto representa para el desarrollo y lo que representa de cara a nuestros vecinos, a nuestros pares, a nuestros iguales. Enhorabuena, vuelvo y digo. Miren, el fin de semana pasado la Policía Nacional mató a 4 miembros de una banda de asaltantes, calificados de asaltantes, que operaba principalmente
por los Frailes, eso es en Santo Domingo Este. La banda de los Chucky, jóvenes, la mayoría jóvenes, dice la policía que lo enfrentaron a la policía, andaban buscándolo, asaltaban, están acusados de asaltar colmados, taxistas, hacer atracos en la calle, viviendas, negocios, de todo. De esas bandas que operan en los barrios, en las zonas, en motores principalmente, hacen sus vagabunderías, sus fechorías y después se escabullen de la acción policial, de la persecución de las autoridades y mantienen en zozobra esos barrios. Los apodos de esos jóvenes que murieron en ese intercambio de disparos con la policía, La Foca, Chacá, Vitico, Lin, todos tienen apodos. Por esos apodos los conocían. Y esto, uno diría, y tiene un sentido, de acción de las autoridades para enfrentar esta delincuencia barrial, raterismo prácticamente. Sin embargo, yo quiero aprovechar la oportunidad para reiterar algo que yo he dicho en muchas ocasiones. Cuando se producen estos intercambios de disparos, haya muertes o no, si hay muertes con más razón, asuntos internos de la policía, o quien sea, o el Ministerio Público, quien sea, debe hacer una investigación de esto. Hay una persona muerta, aquí son 4. ¿Cómo se produjo el intercambio? Hay que interrogar a las personas, ver las condiciones y hacer un informe que determine realmente la acción policial, o sea, el hecho de la acción violenta, represiva de la autoridad frente a estas personas o a esta persona, en este caso 4, que se tipifica como delincuentes. Porque generalmente lo que pasa es que el muerto en un intercambio de disparos, que es una cosa que lo tipifica la policía, la autoridad actuante tipifica que eso fue un intercambio de disparos. Que llegó, le dijo, alto, pipam, papá, le tiraron y lo mataron y punto, y ya. Y eso se cerró ahí. Se cerró ahí. Eso no tiene mayores repercusiones que no sea en los casos donde aparece que una comisión de derechos humanos, que siempre está a favor de los delincuentes. Los policías que matan no tienen interés para los derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos. O de ama de casa, o de una mamá, o de una familia que arma un alboroto y dicen que no, que su hijo lo mataron o su pariente lo mataron y fue una ejecución de la policía. Y para toda madre, y yo lo he referido muchas veces aquí, cuando yo era director del periódico, yo le decía a mis reporteros cuando iban a la calle, a la última persona que le pregunten sobre el joven que mataron, cuando iban a ocurrir un episodio de esta naturaleza, es a la madre, o a la tía o a la abuela. Pregúntenle, claro. Pues es la última persona, porque la versión siempre va a ser, ese muchacho no se metía en nada, era un muchacho bueno, no se metía con nadie. Lo más que podían decir, él era medio travieso, qué sé yo cuánto, pero no como para que lo mataran. Lo más que se atreven a decir. Entonces, esa no es una opinión acabada, pero debe ser parte de un proceso de investigación. Y debe haber un informe, un expediente, qué fue lo que pasó, cómo se produjo el intercambio de disparos. Le llaman en los informes que dan los derechos humanos, incluso en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Estados Unidos, que hace un informe anual país por país sobre estas situaciones, lo llama ejecuciones extrajudiciales. Ejecuciones extrajudiciales. O sea, muertes sumarias sin que haya pasado por ningún tipo de proceso y por la decisión
de agentes en la calle. Entonces esto hay que verlo, vuelvo y digo, con pinzas. 4 muertos son 4 muertos. No estoy diciendo que sean los niños cantores de Viena, no estoy diciendo que fueran inocentes, no estoy diciendo que no se produjera el intercambio de disparos y que solamente murieran de un lado. No estoy diciendo esto, lo que estoy diciendo es que debe quedar un informe que dé una explicación de esto que ocurrió. Y estoy de acuerdo con que es el deber de la autoridad enfrentar este tipo de delincuentes. Supuestamente encontraron 4 armas también, 4 pistolas. Claro, ilegales. Pero debe haber un informe, debe explicarse claramente, con detalles esta situación. Porque uno ya en el paso de los años y en las coberturas periodísticas ha visto muchas veces, recuerda los casos de cuando Balaguer, la famosa pistola con la numeración limada y la granada sin ningún tipo de identificación que era presentada, la misma granada y la misma pistola en los tribunales para acusar a una persona de porte ilegal de arma de fuego y de una granada con intentos asesinos. Y por eso estaba preso y se podrían en la cárcel la gente. La misma pistola con la numeración limada y la granada sin identificación, para justificar el arresto de esa persona y tirarlo en una celda. Entonces, ahora uno conoce de casos que ha oído y que se ha dado cuenta por las cosas que han pasado, de que realmente hay ejecuciones. Hay ejecuciones. Yo recuerdo aquel caso y lo refiero siempre de los 3 agentes antinarcóticos que en un diciembre de hace ya 2 años fueron arrestados y fueron fotografiados y filmados, esposados en un contén en las puertas de un motel por agentes de la policía que los habían arrestado, supuestamente en el proceso de una investigación donde ellos participaban de acciones delictivas. Después de estar ahí, aparecieron, después habían fotografiado y tenían fílmicas y todo, ellos ahí bajo arresto, aparecieron que fueron muertos en un intercambio de disparos dentro de una de las cabañas, o las puertas de una de las cabañas de ese motel. Y en eso se habló de hacer una investigación, porque fue un escándalo tan grande que se habló de que se iba a hacer una investigación y se iban a dar los informes. Nunca se hizo este informe público, por lo menos, y nunca esta investigación se le mostró a la población. No estoy diciendo que no fuera así, no estoy diciendo que ellos fueran también de los niños cantores de Viena, no estoy diciendo nada de esto, estoy diciendo de los hechos. De los hechos. Entonces, esto mueve a preocupación porque a lo mejor uno sale por ahí por la calle, ejecutan a una persona y después le ponen una pistola en la mano o dicen que esa pistola era de él y que le disparó a la autoridad y la autoridad respondió el fuego. En un intercambio de disparos falleció esa persona. Todo eso puede pasar. Eso no pasa aquí solamente, pasa en muchas partes del mundo. Ustedes lo ven en las películas todos los días. Y oyen los casos en los Estados Unidos de personas donde la brutalidad de las autoridades se ejerce. Pero se hace una investigación. Se suspende a los actuantes, se hace una investigación y si hay vicios, si hay culpabilidades,
se lleva ante la justicia y se procede. Entonces eso es lo que uno pide, que esclarezcan las cosas. Y vuelvo y digo, estos cuatro, La Foca, Chacá, Vitico y Lin, no parece que fueran los niños cantores de Viena, uno no lo sabe, pero debe darse una explicación de este intercambio de disparos en que los cuatro, supuestamente siendo parte de la banda de los Chucky, que actuaba en los Fraides haciendo asaltos, robos, atracos, murieron en un intercambio de disparos con la policía. Miren, en el fin de semana la actividad política se motorizó mucho, pero se ha motorizado en una forma un tanto con algunas variables de cómo ha estado registrándose en los últimos días, en las últimas semanas. Por un lado, la oposición política sigue en un pulseo y una rebatiña signada entre el PLD y la Fuerza del Pueblo por la conquista, la reconquista, el trasvase, el transfugismo de militantes y dirigentes de un partido a otro. La Fuerza del Pueblo insiste en ejercer el liderazgo de la oposición por su desplazamiento cuantitativo en las elecciones del 2024 de un 28% en favor de la Fuerza del Pueblo y un 10% de la votación nacional en favor del PLD. Sin embargo, los PLDistas están tratando de levantar la cabeza, de sobrevivir, y a diario andan haciendo ejercicios de publicidad sobre miembros de la Fuerza del Pueblo que han vuelto a su casa, al PLD, incluyendo de paso a miembros y dirigentes del PRM, del partido de gobierno, que se van al PLD. Algo que uno no entiende mucho, porque si usted está en el partido de gobierno, el partido principal, en el más grande, usted es político, y se muda, porque tiene un desencanto, vamos a suponer, con el partido, se muda para el más pequeño, dentro de la oposición, cuantitativamente de cara a los resultados electorales del 2024, de un 10%. Como que suena extraño, como uno puede ser tan ingenuo muchas veces. Pero la gente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, tiene una campaña, incluso mediática, a través de sus voceros políticos y voceros que tienen enquistados en medios de comunicación, para discutir, para puntualizar, para hablar de estos temas, su consolidación como fuerza de la oposición. Entonces esa rebatiña está de lo más caliente. Y a lo interno del PLD, por ejemplo, sigue subiendo la presión sobre el candidato que resultaría electo para las elecciones del 28, cuyo pupilo nueva vez vuelve a ser, pupilo de Danilo Medina, vuelve a ser Gonzalo Castillo, quien ha tomado una fuerza de buenas a primera de nuevo y resurge como el ave fénix, avasallando a los demás. Leonel Fernández, por su lado, la enfila contra el gobierno, que es su blanco favorito, pero también mete la cizaña a lo interno del PLD para seguir sonsacando la gente del PLD y visualizando un crecimiento como líder de la oposición. En el PRM, mientras tanto, se están consolidando grupos de cara a la elección de ese candidato presidencial. Entre unos 6 aspirantes, pero que solamente marcan 2 o 3 de esos aspirantes. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero está de lo más sabrosa la actividad política
en República Dominicana. Faltan todavía un año para la precampaña, para las primarias que son en octubre del año 27. Y de ahí los candidatos correr hacia el 2028. Ya veremos. Permítame la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, y mientras sube el número de víctimas, heridos, fallecidos, también sube el número de personas rescatados de los escombros de los 2 terremotos que sacudieron Venezuela y que destruyeron una cantidad considerable de edificaciones, sepultó a muchos ciudadanos y ha provocado, como ocurre en estos casos, y esta no es la excepción, de que los países amigos se vuelquen en favor de la asistencia. Equipos de República Dominicana, de México, de Estados Unidos, de Qatar, de muchísimas partes del mundo, de toda América, han acudido a Venezuela a dar la mano amiga con equipos de profesionales rescatistas, con alimentos, agua, frazadas, ropa, de todo, para ayudar a los hermanos venezolanos en esta crisis. Una crisis que afrontan, que no se la provocaron, una crisis de la naturaleza, que provoca la naturaleza. Cantidad de muertos, hay muchas proyecciones, pero esto representa, dentro del mismo esquema político, económico, social que vive Venezuela, representa un punto de inflexión. Y se hacen votos, yo me uno a esos votos, de que este desgarrador acontecimiento que ha sacudido a Venezuela y a los venezolanos pueda servir de un punto de unidad y de reflexión y de acción para retomar un nuevo camino e ir saliendo de ese marasmo en que lo subió el chavismo, el madurismo y el post-madurismo. Un estado de recomposición de esta sociedad de manera política, social y económica. Porque Venezuela, después de haber sido uno de los países ricos por su producción de petróleo, pasó a ser una de las economías más desastrosas del mundo, sumido en la bancarrota económica, a que la llevó ese régimen totalitarista de Hugo Chávez primero, pero después brutalmente estúpido y torpe de Nicolás Maduro y su camarilla. Después de los acontecimientos políticos, militares que incluyeron los Estados Unidos y todo esto, ya hay una forma de buscar un estado de recomposición, y ojalá que dentro de la precariedad y de lo que significa este acontecimiento, vuelvo y digo, sirva de punto de inflexión para retomar el camino en Venezuela. Suben las víctimas, suben los muertos, ahora comienza la restauración de todas estas edificaciones colapsadas, la creación de nuevas viviendas, la atención a los heridos, a los que se quedan sin hogar, niños huérfanos, familias destrozadas, con heridos, con fallecidos, con desaparecidos,
y no sabemos a dónde va a llegar este número de muertos. República Dominicana ha tendido las manos amigas desde el primer momento, como hacemos los dominicanos. Equipos de rescate, Fuerzas Armadas, se han hecho maratones, telemaratones, hay centros de acopio que ya no caben incluso en los aviones que están llegando a Venezuela desde República Dominicana. Se va a enviar por barco ahora los acopios que se han hecho de una serie de ayudas, medicinas, ropa, alimentos, agua, de todo, como solemos hacer los dominicanos. Nuestras oraciones siguen en favor de que se restablezca pronto esta situación en Venezuela. Gracias por su compañía en esta noche. Yo soy Rudy González. Mañana tenemos una nueva emisión de Oye País, como cada noche a esta hora. Pasen un feliz resto de lo que resta de este día y mañana nos vemos nueva vez. Yo soy Rudy González. Será hasta entonces.